como pertenezco a un departamento de práctica, los talleres que suelo dar tienen un contenido bastante práctico, más allá de la cuestión teórica, es algo que me gusta. Entonces suelo mechar algunos conceptos prácticos, algunos conceptos teóricos con cuestiones prácticas para cumplir un poquito el objetivo de estos talleres, que es evitar falencias en un proceso y evitar ciertos temores que generan algunas figuras procesales, entre ellas los recursos. Yo tengo una idea de que los recursos no son tan complicados, lo que pasa es que están mal explicados, tanto desde la mecánica de nuestro código procesal como a nivel teórico, porque suele ocurrir que van a ver que agarran un recurso en particular y suelen dar vuelta y te explican la excepción como un principio, y eso lleva a confusiones que a nivel práctico pueden ser complicadas. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito con lo que son los recursos en sí. Eh, el recurso a nivel teórico es una figura procesal que lo que tiende es, o tiene por objeto lograr que el mismo juez o tribunal que dicta una resolución, la anule o su superior inmediato, la anule o modifique en todo o en parte, y siempre respetando lo que son las afectaciones que las partes llevan a su conocimiento, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Un recurso es una figura impugnativa, lo que busca lograr la modificación total o parcial de una resolución, ya sea a través del mismo órgano que la dicta o del superior inmediato, pero siempre respetando aquello que las partes quieren que se modifique. O sea, tanto el juez que dicta la resolución como su superior inmediato, una sala, por el principio de congruencia, no puede resolver más allá de lo que las partes llevan a su conocimiento, y eso, dentro de la materia recursiva, funciona exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero atacar una resolución que tiene 5 puntos, pero ataqué solo 3, ni el juez que la dicta, porque si se le plantea una reposición, ni el superior inmediato hacia la sala, puede tratar los otros dos. O sea, siempre se limita a lo que es materia impugnativa. Ahora bien, dentro de el código o el legislador no dio por sentado de que son infalibles, entonces manejan la posibilidad de que el mismo órgano judicial de oficio modifique una resolución judicial a contrario imperio, o bien que lo haga a pedido de parte, y también contempla la posibilidad de que un superior, el superior inmediato de ese juez o tribunal que dicta la resolución, haga exactamente lo mismo, la modifique. Eso van a ver que está legislado a través de distintas figuras recursivas, generalmente son bastante conocidas, o sea, reposición, apelación, la aclaratoria, el recurso de nulidad. Yo suelo, para que se comprenda un poquito mejor, lo que suelo hacer es explicar que los recursos los podemos agrupar en dos partes, en los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios, básicamente. Los ordinarios son aquellos que se le dan a las partes dentro de instancias normales o ordinarias de un proceso. Básicamente en nuestro código procedimental son 3. La aclaratoria, que van a ver que para mí no es ni un recurso, pero bueno, solemos explicarlo como un recurso. La reposición revocatoria y la apelación, que lleva implícito el recurso de nulidad. A su vez, tienen otro tipo de recursos que escapan a esta fase normal del proceso, que son aquellos en los cuales el legislador ha considerado que existe un interés particular en cuanto a la materia que se trata, o los derechos inmiscuidos, y por lo tanto habilita una instancia fuera de las instancias normales de un proceso. Esos recursos no los vamos a ver hoy, pues el recurso hecho ante la Corte o el recurso de extraordinario lleva muchos recaudos. Hoy vamos a dedicarnos a lo que son los recursos normales dentro de las órbitas normales de un proceso. Básicamente, vamos a ver la aclaratoria, vamos a ver la apelación y vamos a ver la reposición revocatoria. Suelo también comentar que un proceso se inicia con la apertura de la instancia, interposición de demanda, si quiere, para explicarlo más sencillo, no importa la forma en que se abre la instancia, y muere naturalmente con la sentencia de primera instancia. Es la muerte de la autoridad de un proceso. En mecánica, ustedes tienen una instancia y tienen una instancia revisora. Esa instancia revisora no encuentra garantía dentro de nuestra constitución histórica, sino que la van a encontrar dentro de la incorporación con la reforma de determinados pactos internacionales que establecen o nombran la garantía de la doble instancia. Pero ustedes van
al artículo 18 de la Constitución, no tenemos garantía de doble instancia. Es ahí. Sin embargo, hoy por hoy la tenemos, pero esa garantía, como toda garantía constitucional, como todo hecho constitucional, está reglamentado, está regulado. Entonces, esa doble instancia van a encontrar o van a ver que se encuentra, que se encuentra bastante limitada. A mí no me dejan recurrir todo. ¿Qué pasa con el TCJ? Preguntan ahí, si llego a tiempo se los discuto, pero no es una instancia ordinaria igual dentro del proceso, porque el Superior Tribunal, hoy por hoy, con un fallo de corte, se convirtió en el TCJ de Ciudad particularmente, en en el Superior Tribunal Local, cuando no pertenece a la jurisdicción nacional, pero bueno, podemos estar 7 horas discutiendo lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a ir a lo que son los normales: revocatoria, aclaratoria, apelación. No vamos a ir a los que son fuera de la órbita ordinaria del proceso. Vamos a ir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Bueno, les comentaba, la mecánica recursiva, ya sea a través de cualquiera de estos recursos que les nombré, eh, no es absoluta, está bastante limitada. Yo no le puedo meter revocatorias a todos, yo no le puedo meter apelaciones a todos. Eso tiene un sentido, que es evitar que el proceso se dilate indefinidamente, y van a ver cuando hagamos la apelación en particular que esas limitaciones tienen distinta naturaleza: el tipo de proceso, a lo cual simple legislador que entendió que esa materia no es susceptible de ser recurrida; a los montos, o sea, el, el monto del proceso limita la apelación de la sentencia; al tipo de proceso, en los sumarísimos puedo apelar muy poquito. Pero bueno, vamos a ir por orden. Yo, en general, para que se entiendan un poquito los procesos, digo, los recursos, suelo tratar de explicarlo sin saltearme determinadas cuestiones, que las nombro en todos para que sigamos una línea, que es: ¿qué resoluciones puedo recurrir con ese recurso? ¿Qué plazo tengo? ¿Ante quién lo interpongo? ¿Quién lo resuelve? Plazo de interposición y en qué momento lo fundo. Van a ver que eso es bastante sencillo para seguir una línea a la mecánica recursiva a nivel genérico. Siempre teniendo en cuenta que a veces tienen mayor amplitud que otras al momento de meter los recursos. Vamos con el primero, así lo liquidamos, porque técnicamente es discutible hasta que sea un recurso. Yo entiendo que no, y la mayoría de la doctrina procesal no, también entiende lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, no sé, la ley 189, que es el Código de Procedimiento del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de Ciudad, lo regula como un recurso. O sea, lo tiene regulado como un recurso. ¿Qué es la aclaratoria? Eh, ¿Por qué? Miren, hay una diferenciación de género y especie en un montón de cosas. Los recursos son un tipo de remedio procesal, ¿no? El género es el remedio, el recurso es la especie. Tiene muchos remedios procesales para lograr que una norma, como que el juez o tribunal que la dicta, la modifique. Lo que caracteriza un recurso, la mecánica recursiva, es que los recursos cambian lo sustancial de la resolución. O sea, la modifican. Donde decía blanco, va a decir negro en cuanto a su sustancia. La aclaratoria tiene dos características que para mí la limitan como recurso. O sea, ¿qué es la aclaratoria? La aclaratoria es un remedio procesal que lo que busca es que una resolución que tiene algunos puntos que resultan confusos, oscuros, sea modificada a los fines de darle claridad. Esa claridad tiene una limitación, porque van a ver que la norma dice: siempre y cuando no cambie la sustancial de la resolución. Entonces, si yo no cambio lo sustancial de la resolución, difícilmente puedo entenderlo como un recurso. Lo que hace la aclaratoria es buscar darle claridad a una resolución que, a simple vista de su lectura, no surge lo suficientemente clara. Hay otra cuestión por la cual difícilmente puede ser considerado un recurso, que es que el código no lo legisla como tal. O sea, el código a la aclaratoria la regula o la legisla dentro de lo que son las facultades del juez. Antes de notificar la resolución o posteriormente a petición de parte, el juez puede modificar la resolución en aquello que se presenta como obscuro, confuso, básicamente dice errores conceptuales. Son para errores que sean numéricos. Por ejemplo, no sé, tengo los números
que me dice una cosa y las letras entre paréntesis que me dicen otra. Hay una confusión en cuanto a los nombres. Me llamo Mariano, me pusiste Marcelo. Una confusión en cuanto a las partes. Una, a ver, una disociación entre los considerantes y el resuelvo. Entonces, lo que buscas es darle claridad. Che, escúchame. Dice Mariano, dice Marcelo, me llamo Mariano. Dice aclarame, dice 10.000 pesos en números y 100.000 en letras. ¿Con cuál me quedo? Busca eso. Si el juez no notifica la resolución, la puede modificar de oficio. Si ya la notificó, tiene que hacerlo a pedido de parte. Ahora bien, ¿qué plazo tienen ustedes para plantear una aclaratoria? Son 3 y 5 días de acuerdo a que se encuentre en primera instancia o en la Cámara. Ustedes pueden pedirlo ante el superior también. ¿Ante quién se interpone? Ante el mismo juez que dictó la resolución. O sea, no la tengo que interponer ante el mismo juez que dicta la resolución. Se interpone y se funda en el momento. O sea, los recursos, salvo la apelación, se interpone y se funda en el momento. ¿Quién la resuelve? El mismo juez que la dicta. O sea, el mismo juez que dicta la resolución la va a resolver. Ahora, ¿por qué yo les digo que tampoco para mí termina siendo un recurso? Porque que yo no interponga una aclaratoria no necesariamente le otorga firmeza a la resolución. ¿A qué me refiero? Si yo me di cuenta tarde, vencido mi plazo, de que tengo mal mi nombre en la resolución, ¿ves? O que salió, tengo un giro a mi favor y dice libres de transferencia a favor del doctor Marcelo Fernández, de Mariano Fernández, y se me pasa el plazo de 3 o 5 que yo tengo que tener, esa resolución no va a adquirir firmeza, por un tema de que no se van a quedar con un rigorismo formal y decir, che, no me pediste la resolución, no me pediste que te lo aclare, entonces no tenés más giro vos. Le cambiarás el nombre, le pondrás manifiesta solicita, le cambiás, lo pasás y te van a dar bolilla lo mismo. Entonces, es discutible que sea más allá de eso un recurso en sí. Lo único que te va a hacer es interponerlo y fundarlo. Pero como si vos te comiste la aclaratoria, igualmente podés llegar a interponerlo de otro modo, diciendo manifiesta, solicita, hace saber error, alguna cosa de esas. No es necesario darle mucha bola o bolilla a la estructura de este recurso. Me interesa, aunque sepa que está ahí, que para mí, para gran parte de la doctrina procesal, no es un recurso, sino un remedio, y que se interpone ante el mismo juez o tribunal que dicta la resolución, 3 días si es primera instancia, 5 si es segunda, no le damos mucha bola por lo que puede hacer, y se interpone y se funda en el acto. Y lo que busca siempre es modificar errores conceptuales, numéricos, pero nunca puede modificar lo sustancial de la resolución. O sea, donde dice blanco, va a seguir siendo blanco, aclarado. Cierro con este. Si alguno tiene una duda, en cuanto termino de hablar un recurso, escriban en el chat que si lo caso ahí en el coso, trato de respondérselo. Siempre referido a ese porque lo corto y vuelvo y me voy al otro. Pero bueno, a ver, no es una figura procesal que requiera más comprensión de que lo que les acabo de explicar. Ahora sí vamos a pasar a otros recursos, o a otro recurso en particular, que es bastante utilizado y después les voy a explicar por qué es bastante utilizado, que es la reposición o revocatoria, es indistinto cómo lo llamen. La revocatoria es el recurso que busca que el mismo juez o tribunal que dicta la resolución la modifique o subsane contrario imperio. Contrario imperio quiere decir ejercicio de la facultad del juez de decirse, del juez o tribunal. Te dije blanco, ahora te voy a decir negro. O sea, cambia por completo, cambia la resolución y ya cambia lo sustancial. O sea, la modificación de la resolución es en cuanto a su sustancia. Entonces, este recurso sí interesa. ¿Y por qué les digo que este recurso interesa? Porque hace un tiempo les dije, perdón, me olvidaba algo de la reposición, que es contra qué resolución procede. Contra toda resolución. Cualquier resolución. Antes de ir con esto, abro un paréntesis y ahora vuelvo con la reposición para que se entienda más fácil. En un proceso van a encontrar básicamente 3 tipos de resoluciones.
Providencia simple, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva. Las providencias simples son aquellas que se dan normalmente y generalmente a lo largo del proceso. Son simples, no requieren mayores recaudos procesalmente que fecha, contenido, firma. No requieren fundamentación de la resolución, no requiere estar fundada. Y lo que tiene es darle marcha al proceso, darle para adelante. Son la mayoría dentro de la órbita del proceso. Las sentencias interlocutorias son aquellas que ponen fin a sustanciación dentro del proceso. Se armó una pequeña discusión o debate, puede ser incidental o no, se sustancia, el juez la resuelve, dicta una sentencia interlocutoria que lo que tiene es pone fin a esa pequeña controversia dentro del proceso y ya requiere un poquito más de argumentación, requiere fundamentación básicamente. Van a encontrar sentencias interlocutorias, que van a ver de las sentencias homologatorias, que van a ver que de acuerdo homologuen o rechacen la homologación, van a ser providencia simple o fundada. No entremos en eso, porque no importa, no deja de ser una o la otra. Y la sentencia definitiva, que es aquella que pone fin al proceso, muerte natural del proceso. El proceso muere con la sentencia de primera instancia. Después tiene una instancia revisora y una instancia extraordinaria si llega. Pero son esas tres. Lo digo porque van a ver que a cada tipo de resolución le puede ir o no un aclaratorio, un recurso. La aclaratoria va contra todo. Lo pueden poner contra providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias definitivas. No mucho. O sea, a cualquiera va contra todo. Ahora bien, vuelvo a la reposición. Le decía que el recurso de reposición es aquel que busca que el mismo juez o tribunal que dicta la resolución la modifique contra el imperio, la facultad del juzgado o del juez o tribunal de decirse. Eh, ¿Y por qué es un recurso muy interesante? Porque hace un ratito les comenté que la apelabilidad, la doble instancia dentro de un proceso está bastante limitada. Entonces, lo que hizo el legislador es, a lo largo del proceso, decir, esto no lo puedes apelar, 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 y así está todo el tiempo. O sea, tiene un montón de figuras que no se pueden apelar, instancias procesales que no se pueden apelar, resoluciones que no se pueden apelar. Cuando yo no puedo apelar una resolución, la única forma que tengo de atacarla es un recurso revocatorio. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan por qué es un recurso que se utiliza bastante. Un proceso tiene etapas. La etapa más larga de un proceso es la etapa de prueba, básicamente, porque usted tiene la etapa de exposición donde van y ponen en conocimiento del juez o tribunal eh, los hechos y las pretensiones que llevan a su conocimiento y las defensas. Es cortito, la demanda, la contestación, reconvención en su caso. Después tiene la etapa resolutiva, que es la que el juez dicta sentencia, es cortita, no mucho más. Todo el resto es etapa procesal, digo, etapa probatoria. Bueno, las resoluciones sobre eh, ofrecimiento, sustanciación o denegación de la prueba son inapelables. No podés apelar. Entonces, tengo un margen dentro del proceso larguísimo en donde no me dejas apelar nada. La única forma que yo tengo de atacar esas resoluciones es por reposición. Entonces, es una mecánica recursiva que se usa bastante porque cuando a mí me limitas o matas las manos para apelar algo, tengo que ir e interponer una revocatoria o una reposición. Entonces se usa bastante porque hay una parte del proceso en los soneros que no puedo apelar nada. En un proceso sumarísimo, yo no puedo apelar absolutamente nada, salvo las providencias que emiten medidas cautelares y la sentencia definitiva. Entonces, yo en un proceso sumarísimo únicamente tengo para atacar resoluciones judiciales el recurso de reposición. Entonces, se utiliza bastante porque tengo cortado a gran escala mi capacidad de apelar. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende más o menos cómo, a dónde voy? ¿Qué me interesa la reposición? Bueno, ahora bien, eh, ¿contra qué resoluciones procede una reposición? Providencias simples causan un gravamen irreparable. O sea, las providencias simples, esta que les expliqué antes, las tres, son siempre recurribles por vía de reposición. Y no requieren que el gravamen que me cause sea irreparable. Esto, póngase un asterisco porque vamos a hablar cuando veamos la apelación. Eh, Siempre y cuando, claro está, quien recurre tenga un interés serio en modificar la resolución, ¿no? Entonces, en principio yo voy a atacar todas las provincias simples, no voy a poder recurrir por reposición la sentencia definitiva ni las sentencias interlocutorias. No se puede. Para que, otra cosa que siempre explico, para que no cometan el error dentro del procedimiento y que les dejen firme la resolución al cohete, porque esta sí, si no la recurren queda firme, para que yo ataque por reposición una resolución tiene que tener firma de señoría.
sea, si el despacho tiene firma de un secretario o subalterno inferior, tiene que pedir la anulación, a través de facultad del juez de anular las resoluciones que dictan el secretario o los demás miembros del juzgado. Entonces, si ustedes ven que la resolución está firmada por el secretario, plantean con el mismo formato una revocatoria, pídense que es sin efecto, pero le piden la anulación, por no haber sido dictado con el juez. Si ustedes le plantean la revocatoria, le van a decir no, porque esa resolución no es susceptible de revocatoria. Es bueno tenerlo en cuenta porque si agarras un juez que le da bastante bolilla a un manual procesal, te va a decir no te lo voy a dar porque no está firmado por mí y para que planteen la revocatoria tengo yo mismo quien se desdice. Pero fíjense quién lo firma y fíjense que le interponen. Vuelvo, en principio te necesito que sea una providencia simple, causa no grave irreparable, no sentencia definitiva, no sentencia interlocutoria. El juez tiene la facultad de modificar la resolución que dictó de oficio. Para ello es necesario que no se haya notificado a las partes la resolución, ya sea a través del sistema de notas, ya sea a través del sistema de cédula. Si la resolución ya fue notificada a las partes, no, no no puede el juzgado o el tribunal modificarla de oficio, necesita sí o sí que alguna de las partes pida su modificación. Ahora bien, si la parte va a pedir la modificación de la resolución, es bueno saber en qué plazo tiene que hacerlo. Entonces, ya vimos contra qué procede. Providencia simple. Causa no grave irreparable. Ahora, ¿en qué plazo se interpone? Bueno, se interpone ante el mismo juez o tribunal. Bueno, se llama adelante que dicta la resolución dentro del plazo de 3 días. Tengo un plazo cortito para la interposición. 3 días. Salvo que la resolución que se ataque sea dictada en una audiencia. Si la resolución se dicta en una audiencia, necesitas interponerla en el acto de la audiencia, in voce, fundarla, se sustancia y se resuelve en el acto. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces salen de la audiencia y se dan cuenta que hay algo que no les gustó de la audiencia, se dieron cuenta tarde, y querés ir y plantear una revocatoria de la resolución de la audiencia, no podés. Tendrías que haberlo hecho en el acto de la audiencia. Se interpone verbalmente. O sea, yo tengo 3 días para todas las providencias, salvo que lo que yo quiera atacar sea algo que se resuelve en el marco de una audiencia. En el marco de una audiencia tengo que interponer una revocatoria in voce, a viva voz, fundarlo en el momento, se sustancia en el momento y se resuelve en el momento. Ahora bien, con eso adelanté un poquito, porque iba al plazo, que era el de 3 días, salvo que la resolución se dicte en audiencia. Ahora bien, ¿ante quién se interpone? Claramente se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Los recursos en general se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución. O sea, es la regla. No así quien lo resuelve. ¿Se funda o no se funda? ¿En qué momento? Sí, va fundado y se funda al momento de la interposición. Por lo tanto, mi plazo de 3 días acá es para interponer y fundar. O sea, tengo que interponer y fundar en el momento. Verán que el plazo es bastante cortito porque son 3 días. 3 días es un plazo corto. ¿Requiere o no requiere sustanciación? Voy a explicar que la sustanciación básicamente es que la otra parte tome conocimiento de tu recurso previo a la resolución. O sea, del recurso revocatoria traslada a la contraria. Bueno, esto es algo que no manejan muy bien del todo los juzgados, pero en realidad la sustanciación de un recurso de reposición depende de quién da origen a la resolución. Básicamente depende de eso. Si la resolución se dicta de oficio o a pedido de la propia parte que interpone la revocatoria, no se sustancia, va sin traslado. O sea, si yo interpongo una revocatoria, una resolución que el tribunal o juez dictó de oficio, o si yo interpongo una revocatoria a una resolución que responde a una petición propia, no se sustancia, no va contra la otra parte, se resuelve directamente. Entonces, van a encontrar en el proceso, cuando se sustancia, básicamente, cuando yo ataco una providencia cuyo origen responde a una petición de la contraria. Si la otra parte me plantea a mí, hizo una petición y a mí no me gusta y voy a los 3 días y planteo una revocatoria, de esa revocatoria le vas a tener que correr tras la otra parte porque la providencia que yo estoy pidiendo modificar responde a una petición del otro. Entonces, claramente,
todos los principios del proceso, bilateralidad, igualdad, etcétera, etcétera, requiere que previo se sustancie. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes encuentren un proceso de, che, me planteé una revocatoria y no me corrió traslado, ¿está mal? No, anda a ver a qué responde. A qué responde la resolución, o sea, quién le dio origen. Porque si el que le dio origen fue la parte contraria y él mismo planteó la revocatoria, no te van a correr traslado. Voy a admitir que esto no siempre ocurre así y a veces los juegos te ponen de la revocatoria de traslado y hasta te ponen notificación y te hacen mandar cédulas. Los juzgados funcionan como, a veces con su propio manual, pero en principio esto debería ser así. Me perdí. Ah, no, está bien, ya volví. Le decía que ustedes interponen la revocatoria y el mismo acto se funda. ¿Por qué interpongo? O sea, no porque interpongo. La norma me dice interponer y fundar. ¿Por qué yo suelo aconsejar que hagan bien las argumentaciones? Porque a veces uno pasa que, previo a interponer revocatoria, vas a hablar al juzgado y decís, che, mirá, me pasó esto, me despachaste esto, y está mal, y te nada, planteame una revocatoria así nomás, dos que en tres líneas y te lo resuelvo. Nunca recomiendo hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes van a la norma, la revocatoria tiene la chance, la posibilidad de llevar dentro de la misma una apelación de subsidio. De modo tal que si no se hace lugar a la revocatoria, si el juez no resuelve favorablemente esa revocatoria, automáticamente tenga por apelada la resolución, ¿no? Esto, para que así ocurra, ustedes tienen que tener dentro del escrito de revocatoria expresamente el pedido que se tenga la apelación de subsidio. Esperen, no sé qué duda tienen, pero me hablan muy rápido, acá me desaparecen. Denme un minuto, que me están diciendo tengo la misma duda. ¿Cuál es la duda? Técnicamente no. No importa, me están preguntando si las resoluciones que resuelven cautelares son susceptibles de revocatoria, por ejemplo, alimentos provisorios. Los alimentos provisorios no siempre tienen el carácter de una cautelar. Los juzgados le dan la naturaleza de una cautelar, pero no siempre así. Es una figura que responde a la norma. Se pueden peticionar y no en forma de cautelar. Técnicamente no podrían recurrirla porque no es una providencia simple. O sea, lleva argumentación, lleva fundamento, tiene el carácter de una interlocutoria, entonces deberías apelarlo, en principio. Más allá de eso, ojo con eso, porque los juzgados a veces le dan el carácter, te lo ponen los juzgados de familia como una medida cautelar, lo cual no está ni bien ni mal, o sea, lo hacen y también lo pueden hacer. Pero también te lo pueden dar fuera del ámbito de una cautelar porque el código no lo tiene legislado técnicamente como una cautelar, ni lo de forma ni lo de fondo. O sea, te dice que si durante la sustanciación del proceso hay necesidades acreditadas, podés fijarle alimentos provisorios nada, para cubrir esas necesidades durante la órbita, durante la duración del proceso. Pero bueno, técnicamente no podría plantear una revocatoria porque no es una providencia simple. Vuelvo a donde estaba, le decía, ¿por qué no hacerlo en dos líneas? Ustedes llevan una apelación que la tienen que peticionar expresamente. No es que lo lleve implícito, no es que yo plantee una revocatoria e implícitamente la revocatoria lleva una apelación en subsidio. No, no, requiere petición de ustedes. Entonces, cuando ustedes plantean la revocatoria, abajo le tiene que poner, eh, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sabe qué? Yo también apelo en subsidio. Entonces, ahora, para que esto funcione, necesito un montón de cosas. Punto uno, necesito peticionarlo. Esperen, pero vuelvo a verdad. ¿Y por qué pasa que le digo que no lo haga en dos líneas? Porque si yo apelo en subsidio, después no puedo ampliar los argumentos. Los argumentos de mi apelación van a ser los mismos que los de la revocatoria. No tengo chance, salvo van a encontrar algunos autores que tienen razón, y bueno, salvo que se haya sustanciado la revocatoria y la otra parte haya incorporado hechos que vos no pusiste en el tuyo, entonces vos podés responder sobre eso, no vayamos a tanto lío, a esos casos tan de laboratorio. Eh, Vos te vas a la Cámara con los argumentos de tu revocatoria. Entonces, si tu argumento fue tres líneas, porque le diste bolilla al que te dijo el juego, sí, sí, anda, ponelo en tres líneas, y fue y le dijo al juez, mire, también el juez le dijo, no, para mí está bien, yo lo mantengo, te rechazo la revocatoria, te doy la apelación. Te vas a ir a la Cámara con una apelación, con una argumentación de tres líneas, ¿sabes lo que te va a pasar? Con tres líneas te van a crear ciertos recursos por falta de argumento. Entonces, en algún momento van a plantear una revocatoria, fúndanla. O sea, fúndenla a conciencia, fúndenla bien. Traten de armar algo que realmente
tenga la estructura de un recurso. Por más que le hayan dicho, presentado en 2 líneas, nada. Arme un recurso bien armado, no en 2 líneas, para evitar esto de cabeza o esta mala sangre. Ahora bien, usted para que el recurso de reposición tenga una apelación de subsidio, necesito expresamente haber dicho en mi escrito de revocatoria que, para el caso que no se haga lugar a la revocatoria, dejaban plantear la apelación en subsidio. Va en subsidio. Si no me das uno, me das el otro. Pero más allá de que ustedes hayan hecho esa expresa petición, eso no implica que les den la apelación. ¿Por qué? Porque yo dependo que la resolución también sea apelable, no solamente sea recurrible por recurso de revocatoria, sino también sea recurrible por recurso de apelación. Y hace un rato les vengo diciendo que la apelación a lo largo del proceso está bastante limitada por la norma. Entonces, si ustedes ponen apelo en subsidio y es una resolución sobre prueba, le van a decir a la apelación en subsidio no al lugar por inapelable. O sea, si la resolución es inapelable, ustedes pueden plantear la revocatoria, la apelación en subsidio, y le van a decir a la apelación en subsidio no, campeón, porque esto no se puede apelar. Básicamente. Entonces, ármenlo todo, pero guarda cuando ponen la apelación en subsidio, porque no necesariamente se la van a dar. Tengan en cuenta otra cosa, yo le dije que la revocatoria va contra providencias simples, causa de no gravamen irreparable. Ahora bien, la apelación no. La apelación va contra providencias simples siempre y cuando causen gravamen irreparable. ¿Cuándo una resolución causa gravamen irreparable? Conceptualmente, cuando el juez no puede resolver ese error que ustedes acusan en su sentencia definitiva. ¿Entender? Ahora, ustedes van y le dicen al juez, te lo apelo porque es una providencia simple que me causa gravamen irreparable. ¿Y quién decide si una resolución causa o no gravamen irreparable? El juez. Entonces, no solo tiene normativamente limitada su materia de apelación, sino también es bastante discrecional, porque el que determina si la resolución de la providencia simple susceptible de apelación, nos vamos ahora, digo, es una que ustedes pueden apelar, no vamos a una prueba, es una que ustedes pueden apelar. Si el juez considera que la providencia simple no causa gravamen irreparable, les va a negar la apelación. En su caso, si es así, podrán recurrir, si llegamos a eso, os explico, por vía de queja ante el superior, que es un recurso autónomo. Pero bueno, a lo que voy es que hay que tener en cuenta que no solo tengo que expresamente manifestar que yo apelo en subsidio para el caso de que no me den la revocatoria, sino que aparte necesito que la revocatoria vaya sobre una resolución que sea susceptible de ser apelada. Y además de que sea una resolución susceptible de ser apelada, si es una providencia simple y me causa un gravamen irreparable, dependo de la discrecionalidad de señoría que te diga, para mí, no causa gravamen irreparable, entonces tampoco te doy la apelación. ¿Quién resuelve la revocatoria? Siempre la resuelve el mismo juez que dicta la resolución. Siempre. Entonces, vamos a cerrar un poquito la revocatoria, que no es tan complicada, pero sí me interesa esto que entienda. Va contra providencias simples, causa de gravamen irreparable, por lo tanto ya no va contra todas las resoluciones, sino únicamente contra aquellas que sean providencias simples, no interlocutorias, no definitivas. Necesito que la providencia tenga firma de señoría. Otras providencias que sean, aunque sean providencias simples, no estén firmadas por el juez. Se interpone y se funda dentro de los 3 días, salvo que la resolución se dicte en audiencia, en cuyo caso tengo que fundarla en el momento de la audiencia, in voce. Se sustancia siempre y cuando la revocatoria responda, o sea, se interpone otra resolución que responde a una petición de la contraria. Si la revocatoria se interpone de oficio, contra la resolución de oficio o a petición de la misma parte que interpone la revocatoria, no se sustancia, no hay traslado previo a la resolución. No lleva implícita la apelación, tengo que ponerlo yo. Y por más que yo ponga en la revocatoria que voy a apelarlo, eso no necesariamente implica que me den la apelación porque dependo de la naturaleza de la resolución que recurro. Que sea apelable normativamente y aún en caso de que sea una resolución que a mí la norma me deja apelar, tengo que lograr que el juez entienda que esa resolución causa un gravamen irreparable.
De- ¿Quién la resuelve? El mismo juez que dicta la resolución. ¿Mm? ¿Vamos con esto? ¿Está? Es medianamente claro. La revocatoria no es un recurso que genere mayores dudas. Ya, y otra cosa que me olvidaba, eh, que a veces me lo preguntan si pueden apelar la resolución que les deniega la apelación, que les deniega la reposición. Eh, Técnicamente es inapelable, pero el código es inapelable para quien interpuso la reposición. O sea, yo la puedo, no puedo apelarla. La otra parte técnicamente podría, pero bueno, son cosas raras. Ya te lo digo, no se metan con eso. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el recurso estrella dentro de la órbita de... Esperen, porque quiero ver si me dejaron alguna pregunta cargada acá. Eh, bueno, me preguntan cosas que son... sí. En materia de prueba, la regla es la inapelabilidad. Sí, 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 sí. No se vayan con... Yo entiendo que hay un montón de autores que tienen razón, que dice que si la norma es violatoria de la normativa probatoria, vos podés apelarla, es cierto. No sé, me citó 20 testigos y no explicó por qué excede el límite. Bueno, podrías apelar eso, pero en principio es inapelable. Eh, bueno, acá me hacen un planteo y dice, si se niega la revocatoria y se otorga la apelación, recién notifíquese por sola por secretaría qué plazo hay. El plazo, no sé a qué se refiere con el plazo, pero van a ver que si les conceden la apelación, en este caso el plazo, raro que te ponga notifíquese por cédula, porque no va por cédula, pero como es una apelación contra una providencia simple, va a ser en relación, el plazo que le dan para contestar al otro es de 5 días, y después tiene que resolver la Cámara, pero se hace sustancia por instancia y no va por cédula, así que ese auto está un poco mal. Bueno, otra cosa, las causidades son inapelables, las que deniegan las causidades y las conceden, sí. De- bueno, pero ya se pasó a la apelación de los honorarios. Esperen, vamos a llegar a la apelación y después seguimos con el tema. Eh, no, es al revés. ¿Para qué? Nada, voy a responder, me preguntan, ¿para el revocatorio necesito que no estén notificadas las partes? No, 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 es al revés. Para el revocatorio yo necesito que estén notificadas las partes del auto. Si no está notificada, lo que, a ver, la puedo plantear lo mismo, pero realmente, si hay un exceso, plantearlo de que firme, que esté notificada, si es por sistema de nota. Pero lo que les digo es que el juez puede modificar de oficio la resolución, de oficio sin que yo se lo pida, sin que las partes lo pidan, pero para eso la resolución no tiene que estar notificada a las partes. Es cuando el juez quiere modificar el oficio. Se da cuenta que falló en algo y lo quiere modificar, eso tiene que no haberse notificado a las partes todavía de la resolución, ya sea si es por cédula sin la cédula, ya sea si es por tema de notas, no tener que haber tomado nota de la resolución. Eh, no, la providencia que firma el secretario no es susceptible de ser atacada por revocatoria. Tienen que plantear la anulación, es lo que les dije antes. Bueno, después al final contestamos todas las preguntas juntas, que calculo que un poquito de tiempo va a sobrar. Porque vamos bastante rápido. Vamos a la apelación, que este es el recurso que más conflicto genera, que más lío genera en cuanto a la sustanciación y que, nada, que más errores hace cometer los abogados. Entonces vamos a tratar de evitar este tipo de errores que les veo comentando, que es la idea de los talleres, tratar de que ustedes logren una solvencia en el manejo de los recursos que les evite cometer errores técnicos en un proceso. ¿Qué es la apelación? Bueno, el recurso de apelación es el recurso por excelencia. Cuando uno habla de recurso, a veces quiere decir recurso y dice apelación. En realidad, la apelación es un recurso, pero uno habla de recurso, automáticamente yo le digo recurso, en su cabeza le entra la palabra apelación. ¿Mm? Es el recurso estrella, es la figurita de todos, eh, es el que más le gusta aplicar a los profesores, es el que más le gusta tomar a los profesores en los exámenes. Eh, bueno, básicamente la apelación, a nivel de explicación, ¿no? Es el remedio procesal que lo que busca es que no ya el mismo juez o tribunal que dicta la resolución la modifique, sino que lo que busca es que el superior inmediato al tribunal o juez que dicta la resolución la modifique en todo o en parte, en tanto fuese materia de agravios. Luego con esto, en cuanto fuese materia de agravios, volvemos a lo que le dije antes,
la va a modificar en todo aquello, o sea, puede modificarla en todo aquello en lo que la parte lleva su conocimiento con la mecánica impugnativa. Por lo tanto, yo tengo una resolución de 5 puntos y le meto la apelación a 3 puntos, los otros dos quedan firmes. El juez, o sea, la Cámara no puede revisarme los otros. ¿Mm? Se los pido un ejemplo para que lo entiendan. Tengo una sentencia. Supóngase que yo pedí daño material, no, bueno, daño patrimonial, extrapatrimonial, algún otro daño más, y nadie. Hice una liquidación y el juez dice, bueno, te voy a dar el daño material, no te voy a dar el daño extrapatrimonial y te voy a aplicar, no sé, intereses a tal tasa. Vos vas y decís, bueno, me agravio del monto que me diste por el daño material, me agravio que no me diste el daño extrapatrimonial. Y no digo nada de los intereses. Bueno, la sala no puede tocar el tema de los intereses. No puede. Va a limitar el tratamiento del recurso a lo que yo me agravié. No puede ir más allá. Por más que la sala tenga un criterio distinto y dice, yo no aplico esa tasa, yo aplico esta, no puede decir nada. Porque si las partes no atacaron eso, eso llega con firmeza a la sala. Entonces, el tratamiento de un recurso es siempre limitado a lo que las partes se consideran agraviadas. Esto responde al principio de congruencia, que el juez no puede resolver más allá de lo que las partes llevan a su conocimiento y esto se aplica a la mecánica recursiva. Bueno, el superior inmediato, a través de este recurso, lo que va a hacer es analizar y modificar todo en parte lo que fue la resolución de el juez de primera instancia, ¿no? O el tribunal, si es que se los dejan apelar viendo el tribunal. Tiene una característica muy particular que, a diferencia de los recursos de la órbita extraordinaria, para ustedes ir a la alzada ordinaria, pueden ir con una amplitud de materia que es muy amplia, o sea que es muy, muy grande. Amplitud muy amplia, claramente. Una amplitud muy grande en cuanto a la materia recursiva. Ustedes pueden ir por cuestiones de hecho, de prueba y de derecho. En ese sentido, no hay ninguna limitación. O sea, puedo ir diciendo, aplicaste mal el derecho, puedo ir diciéndole, a ver, interpretaste mal esta prueba, interpretaste mal este hecho, o sea, ir agraviarme puramente por cuestiones de montos, numéricas, o sea, no hay ningún tipo de limitación. Mientras ustedes logren fundarlo adecuadamente, pueden ir con una amplitud más que interesante. Ahora, esta amplitud en cuanto a la materia por la cual ustedes pueden recurrir, no encuentra necesariamente su reflejo en lo que le dije antes en cuanto a la capacidad recursiva, en cuanto a la apelación, que les da la norma. Ustedes tienen una amplitud en cuanto a la materia, pero tienen muy limitada la mecánica recursiva a lo largo del proceso, en la apelación. Si yo soy el legislador y dejo apelar todos, el proceso no termina nunca. Entonces, ¿qué hace? Recorta mecánicas probatorias, o sea, cuestiones probatorias. Entonces, miren, las limita por proceso. Se los comenté antes, en un proceso sumarísimo no puedo apelar nada, nada, salvo las resoluciones que admiten venían cautelares y la sentencia definitiva. Después no puedo apelar nada más. Dentro del ámbito de un proceso ordinario van a tener, por ejemplo, en cuanto a las sentencias, inapelabilidad por monto. O sea, menos de tanta plata, la sentencia es inapelable. No puede. O sea, las cámaras, cada cámara fija un tope dinerario, económico, por debajo del cual no se puede interponer la apelación. Entonces, la sentencia puede ser un desastre, pero si normativa, si no supera en cuanto a su número ese monto, es inapelable. Y la limita a través de un montón de figuras que le dicen, miren, las cuestiones de prueba son inapelables, les nombra así genéricamente porque tienen un montón. La que deniegue el hecho nuevo, la que admite el hecho nuevo es inapelable, la que lo deniega no. La que te rechaza el pedido de causalidad es inapelable. La que admite no, la que rechaza la excepción previa de falta de legitimación por no ser manifiesta es inapelable. O sea, tienen un montón de resoluciones a lo largo del Código de Procedimiento que dice esto no. E incluso en aquellos supuestos en los cuales los dejan apelar, vuelvo a lo que le dije antes, depende de la discrecionalidad del juez de que entienda que esa resolución que ustedes están apelando causa grave e irreparable. Ahora bien,
¿Qué resoluciones puedo apelar dentro del ámbito de un proceso ordinario? Pues ya le dije en un sumarísimo no puedo apelar ninguna. O sea, vamos al ordinario, que es el más rico y el más lindo para analizar. Básicamente puedo apelar todas las resoluciones que me deja el código, ¿no? Fuera de estas limitaciones que le dije. Tipo de resoluciones. Puedo apelar sentencia definitiva, puedo apelar no alcanzado por la limitación del monto, puedo apelar sentencia interlocutoria, puedo apelar providencias simples a condición de que causen gravamen irreparable. Gravamen irreparable, repito, es ese gravamen que el juez no puede reparar con la sentencia definitiva. Ahora, el que me determina que cuando una resolución causa ese gravamen, que es el mismo juez. Entonces, por lo mismo, es bastante discrecional. Pero en principio, apelo a cualquier tipo de resolución, no alcanza por ninguna limitación normativa, entonces apelo sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, providencia simple que causen gravamen irreparable. Eh, ahora bien, cuando ustedes... Ah, una cosa que me olvidé es la legitimación para apelar, que esto también lo aclaro porque calculo que a varios de los que están acá escuchando, o alguno debe hacer juicio de familia sistemática. La legitimación para apelar es bastante amplia. Claramente alcanza las partes, pero ustedes a veces se van a encontrar con el expediente yéndose a la Cámara y dicen, che, pero para, si yo no apelé esto. Bueno, la legitimación alcanza también a otros intervinientes del proceso, entre ellos el Ministerio Público Tutelar, los defensores de menores. ¿Mm? El defensor de menores incapaces tiene la legitimación para apelar. Entonces ustedes, por ejemplo, en juicio de alimentos, no sé, le fijaron los alimentos provisorios, le salió la sentencia, el monto les parece bueno y si no lo voy a apelar. Y se encuentran con que hay una apelación dando vuelta en trámite. Eso es porque la apelan los defensores. Tienen la legitimación para interponer recurso de apelación. Entonces, no se extrañen que un asesor de menores, o un agente fiscal, o un defensor de menores, incapaz, de acuerdo a la órbita donde estén litigando, eh, haya apelado una resolución que ustedes no hayan apelado. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto o el problema que generan los recursos de apelación? Porque hasta ahora es bastante sencillo. Estoy explicando el recurso y todo así, ya lo conozco, es el recurso de apelación, es bastante fácil mantener explicar. El problema con el recurso de apelación tiene que ver con su sustanciación, su tramitación. Eso suele generar confusión. ¿Por qué? Porque tienen forma de concisión, tienen efecto, la gente los confunde y en general explican la excepción como principio. ¿Mm? Eh, ¿En qué plazo interpongo un recurso de apelación y ante quién? Un recurso de apelación, no importa lo que esté apelando, no importa en el proceso en el que esté parado, se interpone entre los 5 días sin fundar, 3 si estoy en proceso sumarísimo. O sea, 5 en el ordinario para apelar, 3 en el sumarísimo. Guarda con esto, porque el sumarísimo tiene plazos acotados y el plazo de interposición, no de fundamentación, es de 3. Entonces, 5 para interponer en un ordinario, 3 en el sumarísimo y se interpone y no se funda. ¿Ante quién se interpone? Ante el mismo juez que dicta la resolución. Esto es igual siempre. No importa la forma del recurso, el efecto que se lo conceda, no importa. Siempre lo voy a interponer dentro de los 5 o 3 días ante el mismo juez que dicta la resolución. Acá es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque... para antes les voy a aclarar. ¿Qué pasa si ustedes interponen el recurso y erradamente lo fundan? Bueno, en realidad no debería pasar nada. Porque el código es clarito con eso. Tienen que limitarse a la mera interposición del recurso. Si ustedes interponen el recurso y lo fundan, lo que debe hacer el juzgado es dejar nota que se interpuso la apelación fundada y ordenar el desglose de la pieza, pero resolver la concesión o no del recurso. Entonces te dicen, mira, interpusiste el recurso y lo fundaste, entonces este escrito va al archivo. Sin embargo, yo soy el secretario del juzgado y dejo constancia que vos interpusiste el recurso en el escrito fundado, la interposición es válida, lo que no va es la fundamentación. Entonces, el juzgado va a acordar de si te concede el recurso o no. O sea, pero la interposición vale. No es que si ustedes se interponen y difundan, se mandaron un moco terrible y no les van al recurso. No, te lo van a ir y lo tenés que fundar después en el momento procesal oportuno. Pero no pasa absolutamente nada.
que interpusieron y fundaron erradamente porque viene de otro fuero, bueno, listo, no importa. Lo que tiene que hacer el juzgado es, listo, te lo saco. Sí, ahí se le amparo 48 horas, depende de qué amparo. Nació en sus 48 horas, son corridas, o sea, se interpone y se funda. Por eso explico siempre que explico los recursos dentro de la órbita del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Porque ustedes tienen la ley de procedimiento laboral que es distinta, la ley de amparo de la nación que es distinta, la ley de amparo del gobierno de la ciudad que es distinta. Todo funciona distinto. En cuanto a plazo, en cuanto a disposición y todo. Entonces, yo me centro en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque el Código Procesal es el que me da el tiempo para explicarlo acá. Pero sí, tengan en cuenta que la ley de amparo de la nación no es por día, es por hora. Tenés que interponer y fundarlo dentro de las 48 horas. Entonces, la cédula te llegó hoy a las 3 de la tarde, te vence pasado mañana a las 3 de la tarde. No hay dos primeros. En los amparos de ciudad, el plazo para apelar es de 3 días. Y se interpone y se funda en 3 días. ¿Mm? O sea, en los amparos de ciudad. Pero son días, contás con las 2 primeras horas. O sea, son días, no son horas. Entonces, nada, les cambia. En la ley de procedimiento laboral son 6 para interponer y fundar. Entonces, se interpone y se funda en 6 días. O sea, les cambia todo. Pero les voy a hacer un matete si les explico todas las normas de las cuales metemos la apelación, que vamos a tratar de manejarlo dentro del Código Procesal y dentro del proceso ordinario. El periodo sumarísimo, ¿por qué? Porque en sí la mecánica, la diferencia en cuanto a la sustanción en un proceso ordinario y un sumarísimo, me cambia en cuanto al plazo de interposición, después no cambia nada. Si yo estoy en un proceso sumarísimo, apelo en 3 días, si estoy en un proceso ordinario, apelo en 5. No importa lo que apele, tengo 5 días. En un sumarísimo, claramente, voy a apelar las 2 que me dejan apelar. La cautelar, que de niego admite, y las de definitiva. 5 y 3. Ante el mismo juez que dicta la relación, sin fundar. Y si funda, no pasa nada. Le dicen, saca esa pieza, te tengo por fundado, digo, te tengo por presentar la apelación. A partir de ahí, tienen que concentrarse ustedes en la forma de concesión del recurso, porque la forma me cambia el trámite de sustanciación de la apelación. ¿Mm? Y la forma no tiene nada que ver con el efecto. Como vengo medio ajustadín con el tiempo, le voy a decir que en cuanto a la lingüística de la forma, no se interesen mucho. Hay 2 formas de conceder un recurso de apelación: libremente y en relación. Libremente es un recurso muy rico, se funda en cámara, todo, pero es la excepción. El proceso, todos los procesos, todo lo que vos apeles, todo es siempre relación. Siempre la forma va a ser relación. Estás en un proceso para alimentos en relación. Todo es relación. Hay un solo caso que el recurso se interpone libremente. Uno solo a lo largo de toda nuestra normativa procesal, que es cuando ustedes apelan la sentencia definitiva de un juicio ordinario. Único caso. Uno, ¿eh? Todos explican la mecánica y les toman los exámenes en la facultad de todo en base a la mecánica del recurso concedido libremente, porque es el más rico. Sin embargo, se da una sola vez dentro de todos los procesos. O sea, ustedes entran a nuestro código procesal y tienen ese embudito de explicaciones, tienen 2 procesos de conocimiento, básicamente, el ordinario y el sumarísimo, los procesos especiales, que muchos tramitan con la misma normativa modificada. En todos tienen sentencias interlocutorias, en todos tienen providencias simples, causa grave e irreparable, o sea, en este caso que es causa grave e irreparable, en todos tienen sentencias definitivas, en todos tienen todas las resoluciones que yo le piqué esa apela. Nunca te lo conceden libremente, en ningún caso, en uno solo. Cuando vos tramitaste el juicio a través de un proceso ordinario y vas a apelar la sentencia definitiva, la única excepción. Por lo tanto, a mí el que me interesa que entiendan por qué es el común es el trámite que se le da al recurso concedido en relación, porque es el más común. ¿Y por qué les digo que porque toda la sustanciación, toda la mecánica de sustanciación es por nota. Nadie les avisa nada. Entonces hay una maquinaria terrible de deserción de recursos porque nos sentamos esperando que venga la cédula mágica que nos dice que tenemos que fundar el recurso y no lo hacemos. Yo dije, ustedes lo interponen sin fundar. Bueno, ahora lo tengo que fundar. La mecánica de fundamentación y de sustanciación de esta fundamentación cambia si estás con un recurso en relación, concedido en relación o concedido libremente. ¿Cómo funciona cuando es en relación? La interposición es siempre la misma, siempre igual. Interpongo ante el juez de primera instancia, no importa lo que la resolución esté apelando, dentro del 5.º día de notificar la resolución, 3 si estoy en sumarísimo. El juez ahí
me dice, ¿te doy o no el recurso? Te lo dan. O sea, eh, vos tenés, en general, son muy pocas las cosas que no te van a dar, que el juez te dice, no te doy la apelación contra la sentencia. O sea, pero en general, cuando la resolución es apelable o apelas una sentencia, te lo van a dar. Pero igual con lo puedo, si no, tiene que irse una queja a la Cámara. Te conceden recurso. ¿Ves? La resolución es siempre muy parecida. Concédase recurso interpuesto por la parte tal en relación y con efecto X, suspensivo devolutivo, no importa. De eso de inmediato y diferido, los efectos vamos a verlo más adelante. Lo que me interesa es la forma. Todo lo van a encontrar relación. Ustedes interponen 5 días para interponer, este es un sumarísimo. La concesión del recurso, que es lo que le marca el inicio del cómputo del plazo que ustedes tienen para fundarlo, va por nota. Entonces, les concedo el recurso en relación 5 días para fundarlo y se lo avisan por nota. 3, 5, 3 para interponer, 5 para fundar. Fundan dentro de los 5. Del memorial, traslado a la contraria, por nota. Entonces, vos tenés 5, 5, 3, 5, 5, 5, todo por nota, toda mecánica de nota. No encontrás una sola cédula en toda esa mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que estar atento, si sos el que apeló, a que si el recurso va en relación y el principio general es que todo recurso se concede en relación, salvo uno, que es la sentencia definitiva o un juicio ordinario de primera instancia, tenés que estar atento que ante la concesión del recurso, ver cuándo toma nota y cuándo te inicia el cómputo del plazo de los 5 días de plazo. Porque si vos dentro de los 5 días no fundás, automáticamente el recurso queda desierto. ¿Mm? No saben la cantidad de recursos que quedan desiertos por esto. O sea, porque le dicen, concédase el recurso y se esperan que se vaya a la Cámara, que la Cámara les avise que llegó, que vayan a expresar agravios. No, no, no. Eso va a pasar si se lo dan libremente. Si se lo dan por nota, no. 5 para interponer, 3 en el sumarísimo. 5 para fundar, 5 para contestar, nota, nota. Cuando ustedes son la parte que no apeló la resolución, ven que el otro apeló, empiecen a prestar atención, porque va a decir, del recurso interpuesto traslada a la contraria, del memorial traslada a la contraria, y no va a decir notifíquese. Le va a decir traslada a la contraria, y se termina ahí. ¿Ves? Y vos tenés que ir con el traslado a contestarlo por un sistema de notificación por nota. Entonces, grábense esto, principio general de nuestro código procesal. Los recursos se conceden en relación. No libremente, en relación. Y si es en relación, se interpone dentro de los 5 o 3 días, se funda dentro de los 5 días, se contesta la fundamentación dentro de los 5 días, 5, 5, 5, todo por nota. Entonces hay que prestarle mucha atención porque la mecánica recursiva es por nota. No, en el sumarísimo el plazo para fundar es de 5 también. Tengan en cuenta que, por hacer lo mismo, pueden apelar 2 cosas en un sumarísimo. Las resoluciones que admiten cautelares y la sentencia. Entonces, todos los plazos son de 3 días, salvo el plazo para fundar los agravios, para presentar el memorial o contestar lo que es de 5. Entonces, interpongo 5 o 3 si estoy en un sumarísimo. Fundo en 5, contesto en 5, todo sistema de nota. No veo una cédula. Y no importa si ustedes apelan una sentencia, un juicio de alimento, si apelan una sentencia, un juicio sumarísimo, o sea, o apelo una interlocutoria, apelo una providencia simple, dentro de un juicio ordinario, apelo una interlocutoria, apelo una providencia simple. Esta es la mecánica con que se da el recurso. O sea, así funcionan los recursos, enteros. O sea, todo lo que ustedes metan en una apelación en un proceso funciona así. No hay excepciones al monto de apelabilidad. Y me preguntaban si hay excepciones al monto. Ah, sí, perdón, hay los desalojos y creo que los alimentos, pero no me acuerdo. Los desalojos seguro. El juicio por eso no responde al límite de apelabilidad en cuanto al monto. O sea, vieron que yo le dije que está limitado por el monto. Dice, el monto este no alcanza a los juicios por desalojo y creo que a los alimentos, pero no estoy tan seguro. Bueno, vamos a la excepción, que es la más linda que ustedes tienen dentro de la explicación o la riqueza que ustedes tienen dentro de un recurso de apelación. Cuando ustedes estudian los recursos de apelación, todo les explica esta excepción. O sea, pero a conciencia de que es una excepción. O sea, quiero que entiendan que esto es una excepción. Ustedes, esta mecánica recursiva que yo les explico, la van a ver en un solo caso
dentro de toda la órbita de un proceso, que es cuando yo apelo la sentencia definitiva de un juicio ordinario. O sea, solo la sentencia definitiva de un juicio ordinario. Toda la demás sentencia definitiva no. Cuando el recurso se concede libremente, pasan dos cosas. Cambia la mecánica de sustanciación y a su vez las partes están autorizadas a hacer cosas que no pueden hacer en el recurso de relación. Que básicamente es pedir producción de prueba denegado de decretar caduca en primera instancia, o declarar negligente en primera instancia y denunciar hecho nuevo en la sala. Pero bueno, que también es bastante raro. ¿Cómo funciona cuando la mecánica está concedida, cuando el recurso se concede libremente? Yo interpongo en 5. Estoy apelando a la sentencia ordinaria, la sentencia definitiva del juicio ordinario. Yo interpongo en 5, igual que el antes. O sea, acá ya no hay 3 porque estoy en un juicio ordinario. Interpongo en 5. Cuando se concede el recurso, el expediente se eleva a la Cámara. O debe elevarse, si no se eleva, ustedes siempre estén atentos y pidan la elevación, de modo tal que no les pidan la causalidad de la segunda instancia. O sea, siempre persigan eso, que suba a la segunda instancia. Cuando llega a la segunda instancia y se procede al sorteo de la sala les manda una cédula y le dicen, está en esta sala, venga a expresar agravios dentro del plazo de 10 días. Ahí sí hay una cédula. Es la cédula mágica que todos esperan en los demás recursos y no aparece. Porque aparece solo en este. En el juicio, cuando ustedes apelan al sentido del juicio ordinario. Entonces, ustedes interponen. Se va a la sala les manda una cédula que le dice, vengan que el expediente está en la sala y les empieza a correr el plazo para que ustedes expresen los agravios. 10 días para expresar los agravios, ya no 5, tengo 10. Ustedes expresan los agravios, de los agravios, traslado a la contraria, por nota. No hay cédula ahí tampoco, ¿eh? Los agravios se notifican por nota a la contraria. Y una vez que se lo notifican por nota, la contraria tiene 10 días para contestarlos. Entonces acá tengo 5, cédula, 10, 10. Va de vuelta. 5, cédula, 10, nota, 10. 5 para interponer, 10 para expresar agravios luego de que le manda la cédula indicando en que sale está en segunda instancia y que le comienza el plazo, 10 para contestar luego que le corren traslado de la expresión de agravios por nota. Fíjense que tanto en el principio como en la excepción hay una sola cédula, que está en la excepción. Esa cédula es la que genera todo el engorro después, porque todo entiende que esta excepción es el principio general. Interpone el recurso y se siente a esperar que le caiga la cédula mágica diciéndoles que el expediente está para que ustedes expresen los agravios. Y no pasa nunca, porque eso pasa en la excepción. Entonces, siempre trato de decir que es mucho más fácil entender la mecánica de un recurso que expresar unos agravios. Ya expresar los agravios, crítica razonada y concreta, te va a costar por ahí un poco lograr, por ahí darle un poco de ese contenido a una expresión de agravios, un memorial. Pero, a ver, lo que hay que evitar es que cometamos el error de que nos quede desierto un recurso porque no lo fundamos. Una cosa es fundarlo mal, bueno, criterio y señoría, a veces hacen fundamentaciones hermosas y le dice igualmente que está desierto el recurso. Bueno, en este caso tratemos de lograr que no se nos caiga el recurso porque no presentamos la fundamentación. Bueno, vuelvo. Y hay otra característica que tiene libremente, por el cual le gusta explicar a todos, que cuando el expediente llega a la sala, les van a decir a ustedes que tienen 5 días, o sea, aparte de para fundar el recurso, que tienen 10 días para fundar el recurso, tienen 5 para ofrecer en la sala o petición en la sala la producción de prueba que haya sido decretada denegada o decretada negligente en la primera instancia, no la caduca, solo negligente, y para denunciar hechos nuevos en la sala. O sea, denunciar un hecho nuevo. Esto no lo puedo hacer yo en los de relación, ¿eh? O sea, en relación voy con la apelación sola. Cuando está libremente, yo puedo hacer esto en la sala. Es raro que ocurra, en la realidad, o sea, en algún momento lo he planteado, me lo han dado, en otro no, pero es raro, no es normal. Pero cuando usted da una sentencia ordinaria, si el juez en la vez del 360 les denegó prueba, puede decirle a la sala, che, mira, el juez me denegó prueba, para mí está mal denegada, quiero que la produzcas, o denunciar un hecho nuevo. Entonces yo al hecho nuevo siempre le aplico del mismo modo. Entonces imagínense que yo
pisé con mi bicicleta hoy a un chiquito que tiene 10 años y le fracturé un dedo y le di una incapacidad definitiva de 30%. Y cuando esto sigue el juicio, con la velocidad que tiene los juicios, todo, el nene ya va a tener, tiene 20, prendo la tele y lo encuentro debutando en la primera de Boca. Entonces, le digo, y bueno, pará, le digo a la sala, che, tengo un hecho nuevo. Me dijiste que tenía el 20% definitivo todo y hoy es el 10 de Boca. Podés presentarlo así, pero no es normal la denuncia de los hechos nuevos en la sala, producción de pruebas decretadas negligentes en la primera y la segunda instancia, es más complejo. Bueno, esperen que vuelvo justo y saben que como venía apurado me conecté del celu y a mí me entran llamados las 24 horas del día. Eh, ¿Se me escucha igual ahora? ¿Me escuchan igual aunque entre la llamada? Ah, perfecto. Vuelvo a donde me quedé. Conecté a juicio, ya está, ya me acordé. Pero decía, es raro que tengan, esto lo pueden hacer, tengan en cuenta que lo pueden hacer. A lo que veo es que no quiero centrarme mucho en la excepción porque si no les queda la excepción y nunca les queda el principio general y yo quiero que entiendan el principio general. Principio general, recurso de relación. 5 para interponer o 3 si si es una sentencia, perdón, si es un juicio sumarísimo. 5 para fundar, 5 para protestar, todo sistema de nota, no hay nada. Si me voy a la excepción, apelé una sentencia definitiva en juicio ordinario, 5 para interponer. 10 para fundar, luego que la sala sí me manda una notificación por cédula diciéndome que el expediente está para expresar agravio. 10 para fundar a partir de ahí, 10 para contestar la expresión de agravios, luego que me la notifican por nota. O sea, hasta ahí vamos con... ¿Se entiende más o menos? Es, aunque a usted le parezca raro, eh, es lo que más errores suele cometerse en la mecánica recursiva. Esto que no me encuentra, no aparece nunca la cédula de notificación que están esperando todos. Claro, pues estás esperando el principio general, cuando te parece la excepción, o sea, si entendés que el principio general es que nunca te das una cédula, vas a estar más atento y vas a apuntarlo bien. Bueno, a su vez, aparte de esta forma que tienen los recursos también tienen efectos. En cuanto, sí, la contestación de la expresión de agravios cuando es libremente, porque me acaban de preguntar, son 10 días, se notifica por nota. Toda la mecánica recursiva entera, toda, principio entero, es todo por nota, menos la notificación que le hacen ustedes con el recurso es libremente para que funden los agravios y son los apelantes. Es una sola notificación por cédula. Siempre. Los agravios siempre se notifican por nota. O sea, siempre. Estés en el principio o en la excepción. Siempre. Del memorial, traslado. Del primer traslado. Es por nota. En cambio, en la primera instancia. Ten en cuenta algo, que no sé si lo expliqué, pero voy a repetir ahora por las dudas, que cuando el recurso se concede libremente, toda la mecánica de actualización se hace en primera instancia. O sea, se interpone en primera instancia, se funda en primera instancia, se contesta en primera instancia y después se eleva. O sea, siempre es en primera instancia, terminado todos los traslados, se elevan. En cambio, cuando es libremente, yo interpongo en primera instancia el recurso, se eleva el expediente a la Cámara y la sustanciación se hace en Cámara. Se expresa agravio en Cámara, se corre traslado en Cámara. ¿Mm? Pero si no, todo siempre se sustancia en la primera instancia. Salvo la excepción que ustedes apelen una sentencia definitiva a un juicio ordinario. Eh, bueno, a su vez ustedes tienen los recursos a los efectos. Los efectos no tienen nada que ver con la forma. O sea, nada que ver. Eh, los efectos básicamente son dos, vamos a ser más sencillo, que es el inmediato y el diferido. El inmediato lo que implica es que, interpuesta la apelación, se ordena la sustanciación y se eleva, para que se resuelva de modo inmediato. Y el efecto diferido es no. Se interpone el recurso y su tratamiento se difiere para el tratamiento de la apelación final de la sentencia. Entonces, por interpuesto el recurso, con efecto diferido, se va para el fondo. Esto en general, ¿cómo funciona? Cuando ustedes apelan después la sentencia definitiva, le hacen acordar al juez que ustedes ya apelaron la providencia anterior, que el recurso había sido conseguido con efecto diferido, va a la Cámara les da 5 días para que ustedes vayan y funden ese recurso, para que presente la fundamentación. Si ustedes no apelan a la sentencia definitiva,
el recurso originario se cae. Entonces, mi recurso originario, si yo lo interpuse, si me lo dieron con efecto diferido, depende para la supervivencia de que yo apele la sentencia definitiva. Pero no importa. Lo que tiene que ver el efecto este es, para no generar muchos líos, cuándo se va a elevar para su tratamiento. Uno se eleva de manera inmediata, otro se eleva al final cuando se eleva el expediente entero a la Cámara. El efecto es uno de los efectos. El otro efecto que tiene la apelabilidad, o sea, el recurso, es que puede ser suspensivo o devolutivo. Actualmente algunos le dicen suspensivo o no suspensivo, pero el código sigue hablando de suspensivo y devolutivo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la capacidad de ejecutoriar la resolución que están recurriendo. Si el recurso se concede con efecto suspensivo, no puedo ejecutar la medida. O sea, no sé, a mí me dijiste, che, escúchame, nada, te condeno a pagar 1.000 pesos, no puedo, si me la apelaron, no la puedo reventar esa resolución. No puedo salir ese embargo ejecutivo, nada. Si a mí me lo diste con efecto suspensivo, con efecto devolutivo, sí puedo hacerlo. O sea, yo puedo ejecutar la medida y después restituir lo percibido. Entonces son devolutivos. El principio general de la norma es que el efecto de los recursos es suspensivo. No puedes ejecutar la medida. Son muy pocos los casos en que te lo dejan. Uno son los juicios de alimentos, en donde la medida se puede ejecutar porque tiene efecto devolutivo. El otro es cuando ustedes apelan también las medidas cautelares. Las medidas cautelares, las resoluciones sobre medidas cautelares tienen efecto devolutivo, pero son las excepciones. El principio general es que el efecto de la apelación es suspensivo y me impide a mí ejecutar la medida. Este efecto interesa un poquito porque si fue concedido con efecto devolutivo, la resolución, ustedes van a encontrar que pueden formar incidentes. Incidentes de ejecución, básicamente. Si yo apelo una resolución que no sea la sentencia y tiene efecto devolutivo, lo que se hace es un incidente de apelación. Quiero ejecutar la medida, entonces se hace un incidente de ejecución, es un incidente de apelación. El expediente sube con la apelación a la Cámara, o sea, que es un incidente, y el principal queda tramitado en primera instancia y sigue su curso natural para que vos puedas ejecutar la medida. En cambio, si lo que vos vas a apelar es la sentencia definitiva, al revés. Se hace un incidente de apelación, un incidente, perdón, de ejecución, sube el expediente entero y abajo queda el incidente está ejecutando la medida. Esto es muy fácil de que lo entiendan con un ejemplo, que es el de los juicios por alimentos. Si yo tengo un juicio por alimentos y logré alimentos provisorios, los voy a poder ejecutar porque tiene efecto evolutivo la apelación de los alimentos. Pero para evitar que el expediente se vaya a la Cámara y me entorpezca el proceso, se arma un incidente de apelación. Se haga una apelación con un incidente a la Cámara, con copias, con la resolución y todo lo que ustedes quieran. Hoy es mucho más sencillo porque es electrónico, sube casi todo en el incidente. Y el expediente queda en la primera instancia de modo tal que yo pueda ejecutar esa resolución. En cambio, si yo tengo una sentencia definitiva por los alimentos y la apelan, lo que se hace es un incidente de ejecución. Me quedo en la primera instancia ejecutando la sentencia y el expediente entero se va para revisar a la Cámara con la apelación. Es distinto el tipo de, eh, nada, de trámite del incidente. Uno hace incidente de apelación, otro incidente de ejecución. Eh, Tengan en cuenta algo con las apelaciones, que más allá de que les pueda explicar cómo es la mecánica recursiva y todo, esto se explica mucho más fácil que lo que es argumentar un recurso. Es mucho más difícil el argumento que el trámite de un recurso. Cuando ustedes se sienten a hacer un agravio, tengan en cuenta que no es un capricho. O sea, ustedes no pueden hacer una mera disconformidad. Tienen que hacer una crítica razonada y concreta. Entonces, lo que tienen que tratar de buscar siempre es el error de señoría y argumentarlo. O sea, hay veces que es fácil argumentarlo porque el error es notorio, pero en general, como uno en realidad apela a resoluciones por capricho muchas veces, la argumentación se vuelve un poco complicada. Entonces, lo que tienen que buscar es el sentido lógico para decir, che, ¿por qué está rara la resolución? Siempre busquen ese norte. Aunque la resolución no esté del todo errada, busquen el norte que no parezca una mera expresión de disconformidad, que tenga cierto razonamiento, que tenga cierta argumentación. Bueno,
Les explico esto cortito. Una cosa más que el recurso de apelación lleva implícito el de nulidad. Ahora, tengan en cuenta algo. Ustedes van a ver que tienen el recurso de nulidad y tienen los incidentes de nulidad del proceso. Bueno, no son lo mismo. Los incidentes de nulidad dentro de un proceso, lo que tienen que ver en general son con actividades que son ajenas a las resoluciones judiciales. Por ejemplo, uno plantea incidente de nulidad con notificaciones, el incidente de nulidad de notificación, o sea, que son mecánicas que el juez no hizo porque la llevó un oficial, o sea, en general responden a eso los incidentes de nulidad. Es la nulidad de un acto que no se, que si bien pertenece al proceso no lo lleva a cabo señoría. Cuando ustedes plantean un recurso de nulidad que funcione igual en cuanto a su fundamentación, sustanciación e interposición que la apelación, que es el mismo trámite, lo que van a encontrar es que lo que están atacando es la nulidad de la resolución judicial. Para que una resolución judicial sea nula, tiene que carecer de alguno de los requisitos que le marca la norma. Y ustedes lo van a ver que tienen requisitos. Las resoluciones judiciales, que se lo dije, lugar, fecha, fundamentación, parte resolutiva. Cuando se omite, por ejemplo, no sé, firma, hoy por hoy es electrónica, pero cuando era, o sea, me dictaste una sentencia y no encuentro la firma del juez hológrafa abajo, en su momento, podía plantear la nulidad de la resolución. No son comunes, pero en cuanto a su tramitación, es exactamente la misma que de una apelación. Y otra cosa que sí le quería decir antes que vayamos cortando, es que dentro de la mecánica procesal está contemplada la posibilidad de que ustedes no le acuerden o no le concedan un recurso de apelación. Cuando ustedes no le conceden un recurso de apelación, tienen la chance de interponer un recurso de queja. Queja por apelación denegada. El recurso de queja está contemplado en la norma, tiene varios requisitos, te dicen qué plazo lo tenés que hacer, ¿no? Son 5 días, se interpone y se funda al momento de interposición, pero ten en cuenta algo, se interpone y se funda al momento de interposición y se interpone ante la Cámara, ya no se interpone ante la primera instancia. Y más allá que usted tenga que cumplir los requisitos de forma, esto es decir, che, mirá que tenés que acompañar esta resolución, esta resolución, esta resolución, esta resolución, y que tiene que ser autosuficiente, tu argumento tiene que ser autosuficiente, el juez lo tiene que poder resolver con esas copias y el recurso, con esas copias, digo, sí, y la queja, ten en cuenta algo, cuando usted plantea una queja, que es el error que se comete generalmente, no están pidiendo que el juez les resuelva lo que ustedes apelaron. Lo que le están planteando al juez es, a la Cámara, digo, me negaron mal el recurso. Entonces lo que atacás es la resolución que me denegó a mí el recurso. Esa es la que tengo que atacar. Yo no voy a decirle, la resolución que apelé está mal. No, le voy a decir, la resolución que me deniega mi apelación está mal. Y te voy a explicarle por qué. ¿Entendés? Porque el juez te dijo que no causa grave irreparable. Vos te decís, sí causa grave irreparable. Mirá lo que me pasa. ¿Entendés? Tiene efectos que no puedo resolver por la sentencia, en pecado superior, ¿qué pasa esto? El juez te dice, no, no te lo doy porque la ley dice que no es apelable. No, campeón, esta figura me dice que sí es apelable. ¿Entendés? Tenés que atacar la resolución, no plantear que tu recurso debió haber sido concedido y aparte resuelto afirmativamente. ¿Me siguen con esto? O sea, porque lo que hacen con las quejas es, insisten en el argumento de la apelación original y no está bien. O sea, ustedes no van a insistir en el recurso que ya planteado. Ustedes van a decir a la Cámara, me denegó mal mi recurso. ¿Y por qué me denegó mal? Porque la materia es apelable, porque me causa grave irreparable, porque pasa esto, porque pasa lo otro. Pero yo no voy a insistir en mi apelación original. Es un recurso de cero que ataca la resolución, que en 3 renglones te dijo, no te doy la apelación porque no causa grave irreparable. No te doy la apelación porque la materia es inapelable. Entonces, listo. A veces incluso te dice, porque la materia es inapelable, decís, mira, lo quiero apelar lo mío, y te hacen queja, y hay algunos antecedentes que te lo encontrás. Por ahí te dice, mira, más allá que la materia es inapelable, le planteas la garantía de doble instancia, y que queda firme, que pim, papán, arriba formal y te vas con eso, no te lo van a dar. Pero entiendan que lo que yo quiero que sigan es que lo que yo ataco con la queja es la resolución que me deniega el recurso, no mi apelación en sí. Porque si la Cámara me dice, tiene razón, concede el recurso, el juez me lo tiene que conceder y después me lo van a resolver. A usted le pueden dar la queja y rechazarle después sus agravios, confirmar la resolución. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, la Cámara te puede decir, está mal denegado el recurso, tráemelo que lo voy a sustanciar. Perfecto, lo sustancia, sube, se va a la Cámara, rechácese la apelación interpuesta porque no tenés razón. ¿Entendés? O sea, una cosa no lleva a la otra.
Bueno, quedan 15 minutos. Si alguno tiene alguna duda y quiere que le conteste, no sé cómo lo manejan acá los chicos de si va por chat o qué. Si no les contesto, lo voy a poner acá. Sí, nada, los que tienen alguna consulta, si pueden levantar la mano con las acciones de Zoom, así me aparecen en pantalla y les puedo habilitar el audio. Ahí Raúl, ahí ya puedes habilitar el micrófono, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el curso. Una pregunta, porque tengo una apelación y me la dio libremente. Y bueno, esto fue el 30 de septiembre. ¿Cuánto es el tiempo que tiene para elevarlo o yo para presentar una nota pidiendo la elevación? Ninguno. No tenés que dejar que pasen los 3 meses para que no te piden la caducidad. Mm. O sea que yo dentro de un par de semanas Mañana subo una nota. presentás Ah, un puedo escrito, subir. elévame, sí, elévame el expediente a la Cámara, sí. Mm. Porque no se ponen de acuerdo las salas. Hay una hace poco que sacó una especie de plenario, así que se puede. La carga de elevar el expediente a la sala es del prosecretario del juzgado. Entonces, cuando uno lee alguno te dice, mira, como la carga es del juzgado, no te puedes dar la causal de la segunda instancia, y otros te dicen, no importa, el interés que se eleve es tuyo, entonces te lo comiste y te lo comiste. Y la que te resuelve la causal de la segunda instancia es la sala, no es el juez de primera instancia, porque ya es causalidad de la segunda instancia, entonces competencia de la sala. Considero el recurso la capacidad de actividad en primera instancia muy baja. Pero no importa, más allá de eso, y de este detalle que le dije, pedilo a que te lo eleven a cámara. Sí, controlá, si no lo suben en 3 meses, sí. Siempre control en 3 meses. Antes de 3 meses solicita se resuelva, pidan. Sí, Directamente en el expediente. sí, como un escrito, sí. Gracias. Con nada. Ahí Erika, te doy la palabra. Sí, buenas noches. Hola. Una consulta. En un expediente donde yo tramito por consumidor, en el primer proveído me aceptan, que es como derecho al consumidor. La sentencia me dice que no es derecho al consumidor, entonces yo apelo, ¿sí? Apelo a los 5 días y me lo deniegan porque era a los 3 días. Me voy en queja y queja confirma. Entonces, me denegaron que sea consumidor, me denegaron el sumarísimo, la sentencia falló en mi contra, en realidad, y luego, ¿se entendió mi pregunta? Y, a ver, te voy a Es explicar qué mi- es lo que pasa ahí. Cuando vos planteás, lo que te marca en general, por eso es el planteo tuyo de tu presentación original, que es la demanda. Vos planteaste derecho al consumidor y el juez hasta el momento de la sentencia no te dijo nada. Pero cuando vos te saca el primer despacho, te lo sacó en los términos de un sumarísimo, claro, seguramente. me lo Entonces, sacó, no, no, y me dijo que sí, que el 54, me dio todo como un sumarísimo. Entonces fue un, bien, tenías 3 días, sí. está Porque bien, lo que es el auto del primer auto, como te digo, que regulaba, si no el proceso sería anárquico, si en la sentencia me cambia eso, no, te lo denegó bien, tenía 3 días. Mm, está bien, sí. gracias. Igual si ya te rechazaron la queja, tampoco podíamos hacer mucho, pero bueno. No, 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 está bien, pero a mí me pareció una barbaridad que en el primer proveído me hayan aceptado como si fuese de consumidor cuando en realidad después me lo niegan al final en la sentencia. No es loco ni es raro, porque está el principio del indubio pro consumidor. Entonces, vos planteaste eso, el juez va a acordarte de eso, pero depende de hecho y prueba, y después te va a decir, mira, de acá de esto no surge que haya consumo, entonces pero siempre tenés que ir al auto originario, no importa el cómo. Ok, Si te dicen es malísimo, sí. Mm, ok, ok, gracias, doctor. por Muchas nada. gracias. Ahí le doy la palabra a Sergio. Gracias, buenas tardes a todos. Mariano, una duda me quedó cuando hablaste de recurso de reposición con respecto al tema de la notificación, ¿sí? Vos dijiste que había que interponerlo antes de notificar el auto, ¿eso dijiste vos? Ah, no, no, no. Yo lo que dije es que el juez puede modificar la resolución antes Sí. que el auto sea notificado de oficio. El Ah, juez ah, ah, dice, está bien. si se notificó a petición tuya, vos siempre tenés que pedir
una vez que notificás o que te notificás espontáneamente el auto, porque, no No, sé, no, salió pero auto el viernes, voy a decir mañana, planteo revocatoria, me notifico planteo revocatoria. claro, por eso, me dictan un auto el miércoles, yo me notifico el viernes. A partir de ahí Sí, tengo los 3 días, dos primeras para fundar la reposición, interponerlo y fundarlo. A eso estamos de acuerdo ahí. exactamente, es así, Perfecto, sí. perfecto. Gracias, Mariano. Muy buena la clase, ¿eh? Gracias. Como- Ahí le doy la palabra a Sandra. Ahí, Sandra, puedes habilitar. Hola, Sí, se ¿me escucha. escuchan? Ah, ¿qué tal? Muy clara la clase, doctor. Le hago una consulta. Cuando, por ejemplo, interponemos recurso de revocatoria y está mal interpuesto el recurso de revocatoria, es inadmisible, pero apelamos en subsidio. ¿Ese recurso de apelación en subsidio es válido? Sí, sí, ¿Subsiste? ¿Y hay que sí. presentar algún otro escrito y sostenerlo o no es necesario? No, de hecho pasa también cuando vos te equivocás y metés la revocatoria con apelación en subsidio dentro del cuarto día. Bueno, la revocatoria no va, pero la apelación si es apelable, sí. Ok. Sí, Entonces, quiere decir que si el juez ordena sostener el recurso y concede la apelación y ordena sostener el recurso, esa resolución en realidad es para dilatoria del recurso, porque está otra vez dilatando la posibilidad de que se vaya a cámara, porque lo que tiene que hacer es decir, bueno, se eleva a cámara, te concedo el recurso y lo elevo. ¿Por qué saca? ¿Está bien que saque una resolución que diga si yo sostengo el recurso? Porque de apelación, porque el otro inadmisible. ¿Está no, bien está que mal, saquen pero esa resolución? no, está mal, pero sostenéselo. O sea, está mal, porque si yo interpuse la revocatoria a un auto que no podía Claro. atacar por revocatoria, pero sí podía atacar por apelación y le planteé la apelación en subsidio, va a decir, a la revocatoria no hay lugar porque la resolución no es recurrible o no hay lugar en los términos del artículo tal, sí hay lugar en la apelación, cuando se hace el recurso de apelación interpuesto en subsidio. Está bien. Y si presento el escrito y sostengo, y encima el juez dice que sí, que concedió la apelación y corre traslado a la contraria, porque es en relación. Saca otro despacho y dice traslado a la contraria. Sí. Y no entiendo la pregunta, porque Claro, eso, sale una resolución que dice que si sostiene o no el recurso, porque el de revocatoria, el de apelación, porque el de revocatoria es inadmisible. Se presenta el escrito diciendo sostengo, se eleve a cámara, solicito, se eleve a cámara. El juez sí, despacha otra vez y dice que atento que se concedió el recurso con esa primera resolución y como que se intimó a la parte para que lo sostenga, traslado a la contraria. y está mal, porque si luego traslado de la revocatoria tampoco va a tener traslado de la apelación, pero Bueno, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Interponer queja por no, esa resolución? no, tenés que atacar la resolución por vía recursiva, esa misma resolución. Plantear una revocatoria al último auto del juez. Bueno, Una revocatoria al auto juez. hace 4 meses que quiero llegar a la Cámara y todas las veces salen cosas raras, son alimentos provisorios que pedí actualización. Tengo ganas de ir a la Cámara a hablar porque me parece que lo que el juez no quiere es que el expediente vaya a Cámara. Siempre Yo a tanto no encuentra. llego, porque yo no, a ver, si no hubo un expediente no te puedo dar No, no, un- ya sé, pero esa segunda resolución donde corre traslado de la contraria, la verdad que no va. ¿Querés llegar a cámara? Yo Corre quiero de ir a traslado. Cámara. Corre de ¿Cómo? traslado. No, porque el demandado nunca se presentó en el expediente, está Y lo notificado y están no hay haciendo con rebeldía los porque es un provisorios. alimento. Lo están haciendo con los provisorios en los juicios familiares, lo he visto. Te corren traslado del memorial por cédula papel al demandado no No, presentado. al demandado no presentado. ¿Qué hago? Espero los 5 días porque es por nota. No, lo que pasa es que tenés que decir se notifíquese, tenés que hacerlo por cédula papel si no está presentado el expediente. Salvo que tengas una declaración de contumacia, de falta de contestación, de Sí, eso demanda, lo tengo. y pediste que las sucesivas notificaciones sean notificadas por Ministerio de Ley.
¿Y si lo pido ahora? No, ya está, para resoluciones sucesivas. Bueno, Sí, está no para bien. las No, anteriores. voy a pedir notificación por WhatsApp, que es la modificación que tenemos en provincia. Pero bueno, cuando los jueces quieren entorpecer los juicios, Sí, igual, es pero un yo alimento. O sea, creo que las formas, hay casos en que las formas procesales tienen que ceder, pero bueno, ahí te decía, o le planteas una revocatoria del auto con el traslado o le haces la sola papel. Mucha más no te va a quedar, pero bueno. son las dos Pedilo por opciones. WhatsApp. Y después pido que se quede notificado al Ministerio de Ley. Sí, pedilo ahora para que las próximas queden notificadas al Ministerio de Ley, sí. Ok, Mm, gracias. por nada. Ahí le doy la palabra a Luciana. Hola doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la clase súper clara. Sé que la clase está abocada a recursos en el proceso civil y comercial, pero una cosita muy concreta respecto a un amparo. Básicamente, yo inicio amparo porque a mi cliente lo inhabilitan para conducir. Esto tramita en la ciudad de Buenos Aires. En el acta de inhabilitación no fundamentan y encima le dan un plazo de 180 días para recurrir administrativamente esta medida. Entonces, inicio el amparo solicitando la nulidad de ese acto y la inconstitucionalidad de ese plazo de 180 días para recurrir. Hoy mismo sale sentencia, hacen lugar parcialmente a la demanda, me dicen, ok, el acto lo declaro nulo, cae la inhabilitación y resulta inoficioso inexpedirse respecto de la inconstitucionalidad. Ahí no entiendo, por esto de que resulta inoficioso expedirse sobre un punto que yo específicamente pedí, si hay un gravamen, si apelo o no apelo, porque en definitiva me dieron lo que yo quería, que es que caiga ese acto. Eh, a ver, vos querías hacer caer el acto yo no manejo mucho por lo mismo. Yo te puedo manejar los recursos, Ujú. la parte de sancionatoria, multas, esas cosas, no te las tengo muy claras. ¿Vos planteaste la nulidad del acto notificatorio? No, la nulidad del acta de inhabilitación de mi cliente. A él lo Está inhabilitaron bien. para conducir. Y ese te dieron la nulidad. Claro, que en definitiva era lo que más quería. Yo aparte, para engrosar también el pedido, dije, solicito la inconstitucionalidad del plazo de 180 días, que ese acta de inhabilitación mismo decía que era el plazo para recurrirla. Y ese te dijeron que era inconstitucional. Yo Claro, me creo que dijeron la que en Cámara... realidad como que es inoficioso inexpedirse sobre ese punto porque ya me dieron lo que pedí, digamos. Entonces no sé hasta qué punto si recurrir o a ver que espere, a ver si el gobierno de la ciudad apela, que seguramente va a apelar claramente, pero no sé si yo recurrir eso, o sea, tampoco entiendo si hay gravamen o no irreparable acá, porque el fondo de lo que pedí está. Yo creo que sí, que al juez apelar y aparte podés generar costas apelando eso. Porque vos apelás y apelar no es gratis, apelar genera costa. Claro, Te rechazan la apelación. sí, quizás me conviene quedarme en el molde y esperar que el gobierno de la ciudad apele, que va a suceder, va a apelar, casi seguro. Sí, a ver, y por un plazo de eso, sí, yo me quedaría muti por el foro, sí. Bien, y respecto a la regulación de honorarios, ¿hace falta fundamentarla? Si No, pido... podés interponer, eh, vos podés fundar el recurso de apelación cuando es por honorarios, no estás obligado a fundarlos. No. Ok, O sea, yo igual una pequeña fundamentación siempre le meto, ¿entendés? O sea, nada, cortito, ¿viste? O sea, que le pones que toda la actividad procesal fue por vos y que es bueno, y que entonces una carillita la sé, ¿viste? Y le meto algo así, pero mucho más que eso no le meto. O ok, sea, listo. Entonces probablemente no apele el fondo de la sentencia en sí, sino únicamente los honorarios regulados y listo. yo te diría sí, que hagas eso. Sí. ¿A quién se come las costas? La demandada, el gobierno de la ciudad. Apela, sí, apela los dos por las dudas, por alto y por bajo, sí. Sí, sí. Bien, Que meta los dos, sí. bien, bien, bien. Perfecto. No, por bajos lo apelo, porque a mí me regularon y lo paga el gobierno de la ciudad. Yo voy a apelar por bajos. ¿Al otro no le regularon? No, Ah, bueno, si no regularon al otro, pero está bien.
Yo te decía que apelo lo tuyo por bajo y lo del otro por alto. No, al otro no le regularon nada, solo a mí. Sí, hace eso. Apelá a los tuyos y nada más. Espectacular. Muchísimas gracias, doctor. Listo, ahí vamos con la última pregunta de Mariana. Ahí te doy la palabra, Mariana. Dale, vamos por la última que ya es tarde. Ahí, Mariana, podés desilenciarte a la izquierda abajo en el de audio. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde ya muchas gracias por la charla, por el taller. Muy claro todo, muy enriquecedor. Mi pregunta es por lo siguiente. Respecto a la revocatoria, ya dijo el doctor, el discentante, que la resolución judicial atacada sí o sí tiene que estar firmada por el juez. Y que si no está firmada por el juez, lo que va es una nulidad. Sí. La No, un nulidad recurso un pedido es de por incidente, o sea, no, ¿cómo, un pedido cómo de anulación de la resolución. Artículo 34, 36 del código, fíjate, está por ahí. Pero a ver, en el mismo expediente pongo la... No es trámite incidental porque vos planteás que declarar nulidad y deje sin efecto, porque el juez tiene esa facultad de anular una resolución y dictar otra. Ok, pero yo más que nada digo la resolución firmada, porque usted dijo que la revocatoria siempre y cuando veamos que la resolución atacada esté firmada por el juez. Si Y te está deje sin firmada por efecto los términos tal, sí, se lo pones así, sí. ok, entonces va a una nulidad, pero va por incidente. No, no. No estoy entendiendo. Va entonces en el mismo, lo plantearon en el mismo expediente. Claro, no armas un incidente de nulidad. Solicita, nada, lo planteas porque no hace falta armar incidente. Se arma incidente cuando, Ok. cuando la norma te manda a armar algo por vía incidental. Acá no. Sí, sí. Entonces, Y ya te sentó por el 30 y pico, la facultad que tienen los jueces. ok. Otra cuestión, la queja, cuando, digamos, se deniega la apelación, la queja, el plazo y ante quién. La queja o señal de la operación 5 días directo ante cámara. Las cámaras vieron que ahora sortean por mail. Bueno, las cámaras tienen un mail aparte por el cual presentar las quejas. Listo, me había quedado eso, seguramente lo dijo, pero me quedó ahí medio en el aire. Muchísimas gracias, Autónoma ante doctor. la cámara. Por nada. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí, Mariano, me parece que no hay más manos levantadas, así que si te parece ya cerramos por el día de hoy. Perfecto. Dale, genial. Bueno, agradecerte a vos por la clase, como siempre, 10 puntos. Ahí te están agradeciendo a todos por el chat y a todos los que se conectaron, que fuimos un montón, fuimos 300. Así que nada, muchísimas gracias. Recuerden que tienen el link del canal de YouTube en el chat para que puedan rever el taller del día de hoy, así como todos los que organizamos desde el Centro de Graduados. Y no mucho más. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Chao, Leo.